Hola, ¿cómo estás? Te saludo. Hoy es el día 35 de esta serie de pláticas sobre la creación de la realidad y podríamos hablar de cualquier tema y integrarlo a lo mismo de la creación de la realidad, ya sea como realidad creada o formas de crearla, herramientas, etc. Te voy a hablar el día de hoy de una persona que hay muchas personas, pero a mí, a quien he leído, oído y demás, eh, que me tocó incluso en mi época, generación, eh, al, al científico Jacobo Greenberg. A veces hablamos de Jacobo Greenberg y en lugares está como vetado, ¿no? Pero por algo será. Él descubrió, investigó cosas muy interesantes de la realidad. Él hablaba de cómo es que nuestro cerebro, y desde un punto de vista muy científico, muy práctico, metódico, sistemático, como nuestro cerebro es un gran emisor de energías electromagnéticas, emisor y receptor. Es un centro increíblemente poderoso, energético, de este tipo de ondas. Y él hablaba de cómo es que mm, ya existe toda la información por acá cerca, por aquí, y que cuando nosotros nos conectamos, pues hacemos ese acto de conciencia, nos damos cuenta, conectamos, sabemos, y entonces creamos. Él hablaba desde el punto de vista científico y por ahí lo habíamos comentado, cómo es que se crea la realidad a través de los sentidos, por ejemplo, con la luz que llega directamente y que va a chocar con los objetos y a crearse la imagen. La imagen no se crea ahí, de hecho la imagen no está ahí. Esto es algo a veces complejo de explicar y de entender. La imagen no está ahí. La imagen se da cuando esas eh, ondas electromagnéticas son percibidas por nuestros sentidos, rebotan, entran a través de nuestros ojos, que incluso entran hasta invertidos. El cerebro tiene que hacer un trabajo y cambiar la dirección de la imagen para poderla interpretar de forma como la interpretamos. Y a eso ya empieza a agregarle un montón de cosas. Vemos una imagen y le agrega experiencias, recuerdos, sensaciones, emoción, todo, y entonces llega a la interpretación que das. Estás viendo tu celular y pues lo ves solo tú, como tú solo lo ves. Te lo regalaron, no te lo regalaron, fue el día de tu cumpleaños, ya se te ha caído, está estrellado, fue mucha tristeza porque todo eso solo tú lo ves, solo tú lo percibes, solo tú lo sientes. Nadie más que tú. Nadie más que tú puede ver la realidad que tú ves. Sí, cada ser vivo está viendo una realidad diferente, ya sea desde el punto de vista consciente, cuando yo interpreto de acuerdo a todo esto que acabo de decir, o de forma inconsciente, cuando lo interpreto a través de los sentidos primitivos, como por ejemplo el instinto. ¿Sí? Los animales, por ejemplo, interpretan, viene un león, pues miedo, corre y crea una realidad de sobrevivencia. Es muy básico. Una planta igual, percibe el sol, lo sigue. ¿Por qué? Porque sus genes hay información que dice que hay que seguir el sol. ¿Por qué? Pues porque tal vez ni siquiera se piensa el por qué, pero le da la vida a la planta y entonces lo sigue. Y así nosotros entonces ya de una forma más compleja, porque nosotros involucramos las experiencias, incluso experiencias de otras personas que hemos apropiado. Hay algo que me llamó la atención por ahí que leí el día de hoy, de cómo si la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, o inclusive a veces todavía sigue ahí, no se ha transformado, un pensamiento puede estar rondando.
Así es, un pensamiento se genera, si todo es energía, un pensamiento es energía. Y esa energía es indestructible. Entonces puede andar rondando por ahí y de repente te llega el pensamiento de alguien de otra época, de otra situación, y te impacta porque tu cerebro lo va a interpretar como una onda que llegó electromagnética y la interpreta. Entonces, fíjense qué complejo es todo esto. Y esto es nada más para ahondar en estos estudios que se hicieron, que hizo Jacobo Greenberg. Lo hicieron otras personas en el mundo porque, bueno, este conocimiento es una prueba de cómo es de que existe toda esa información a nivel universal, y hay otros seres que la están ya conociendo, interpretando antes que otros. Él hablaba de que ya existía algo así como ahora en las películas se habla de la Matrix. Él la llamaba la latiz o latice, donde se creaba todo como un holograma y donde nosotros observábamos y éramos observados al mismo tiempo. No quiero meter en la complejidad de tratar de entender eso si no lo quieres profundizar, pero sí en el hecho de que nos demos cuenta de esa perspectiva de la creación de la realidad y cómo coincide con ideas muy antiguas, chamánicas, por ejemplo, prehistóricas, por ejemplo, con todo esto que ahora también se sabe. La gente de antes también era muy sabia, al grado de que existen incógnitas increíbles de cómo es que se han creado tantos elementos en la naturaleza, o más bien en la tierra, creados por la capacidad humana. Cómo es que ha creado unas realidades que aparentemente, como no tenemos el conocimiento, escapa a nuestra realidad y decimos que no es posible o es muy difícil, ¿no? Entonces, enfoquémonos en la nuestra. Enfócate en el paso a paso del día a día de cómo estás creando tu realidad, de cómo te estás haciendo más consciente, es decir, cómo te estás conectando más con esa red informacional a través de tu cerebro, tus neuronas, y cómo es que cada vez que practicas y practicas se te va haciendo más fácil crear y saber que puedes crear, sentir que puedes crear tu realidad. Practícalo, juega, diviértete en eso. De eso se trata esto, de disfrutar todo lo que hacemos. Vuelvo a aclarar esa parte, el disfrute no solo es con alegría. Puedo disfrutar con tristeza, puedo disfrutar con angustia, puedo disfrutar con dolor, porque significa vivir esa situación. ¿Que la tengo que vivir? Sí, la tengo que vivir. Tengo que vivir situaciones tristes, alegres, etc. Así es la vida. No está bien ni está mal, simplemente así es. Te invito a que lo disfrutes, te invito a que palpes todo esto, lo sientas con todos sus sentidos, lo disfrutes, y eso te lleve a vivir conscientemente este momento, a crear una realidad consciente que equivale a ser feliz. Te dejo esta información, espero que la medites, que la compartas. Con todo gusto estamos aquí a la orden para apoyarte en lo que nosotros podamos hacer. Gracias, que estés bien.